Buenas tardes a los seguidores del canal. Vamos a hacer un video relativamente breve sobre un tema que creo que se está charlando en el ambiente técnico y es sobre la conveniencia y la factibilidad y cómo en todo caso materializarlo, la posibilidad de desarrollar un control de pares de los proyectos para estructuras de mediana envergadura o envergadura más importante. Eso es lo que desarrollaremos en los próximos minutos. Yo me voy a enfocar más que nada en proyectos de los tipo como los que estuvimos hablando, por ejemplo, simplemente, no es que sea solo esto, pero a modo de ejemplo, edificios de departamentos de alturas entre 5 y 20 pisos, que habitualmente son desarrollados el mismo proyecto por un grupo de ingeniería no numeroso, a lo mejor unipersonal, ¿sí? En tiempos acotados con exigencias importantes. Muchas veces las obras se construyen y luego se observa que no todo estaba bien y las consecuencias son que no pueden brindar el servicio que deberían brindar. Y frecuentemente, lamentablemente, pasa con una frecuencia que debería ser mucho más baja, que se producen colapsos de estructuras ya ejecutadas y con algunos años de servicio. Tuvimos en Villa Gesell, en nuestro país, hace poquito tiempo una novedad respecto de esto. Este es el edificio de Miami en 2021. Hay múltiples ejemplos en todo el mundo de este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de reducir la posibilidad de este tipo de eventos? En general, entonces, cuando desarrollamos un proyecto estructural, vamos a hablar del ámbito de la obra privada. ¿Por qué de la obra privada? Porque la obra pública, a mí me ha tocado a lo largo de los 35 años de ejercicio de mi profesión, trabajando en la parte de docente, como docente estructural y en la universidad, pero también en la elaboración y revisión de proyectos, en la revisión de proyectos tanto en la parte privada, en consultoras como contratadas por el Estado, como en el Estado, en obras dependencias del Estado mismo, que revisa proyectos que se presentan producto de grandes obras que ha ganado una determinada empresa por una licitación pública. En el caso de la obra pública, es más frecuente que el Estado cuente con un equipo técnico para hacer una revisión al menos preliminar de ese proyecto. Y entonces, si nos encontramos con alguna sorpresa o alguna cuestión rara, podemos recabar más información y podemos subsanar los errores si es que se confirma que hay problemas. A modo de ejemplo, un dato de hace muchísimos años atrás, cuando uno comenzaba a trabajar en esta apasionante tarea de la ingeniería estructural, muy joven aún, estaba en la obra de Pichipicún Liu Fu en la parte de hormigones y estructuras, y tenía dentro de las diversas tareas también la revisión de las memorias de cálculo o los proyectos que se presentaban, tanto para obras permanentes como de naturaleza temporaria. Y en una circunstancia dada, evaluando, hice un video al respecto, es un comentario, podría extenderme en muchísimos más, pero lo voy a aburrir. Uno observa, siendo muy joven, que presentan una memoria de cálculo muy importante, no en español, en inglés, sobre la modelación de elementos componentes del vertedero, las vigas gorrón, que eran postezadas, y sobre su diseño y armado. Y evaluándolas, surgía con bastante claridad
que los planos de armado de las mismas aparecía algunas armaduras que, a mi entender, y luego consultado con otros colegas de más experiencia me lo confirmaron, eran necesarias y no estaban, que son las armaduras de hendimiento que están atrás de las placas de postensado. Bueno, en ese caso, revisando el proyecto que era presentado por una consultora estructural, que uno lo hacía porque lo debía hacer, pero más bien con el propósito de aprender, porque estaba en la instancia en mis primeros años de ejercicio, y por curiosidad se pudo visualizar eso, y eso se subsanó, ¿sí? Se evaluó cuál era el problema, se detectó y se emitió una orden de servicio para corregir y colocar las armaduras que no estaban colocadas originalmente. Pero eso pasa en la obra pública. O en la obra privada, que tiene una envergadura importante y que contrata a una consultora externa para hacer el control de la misma. Nosotros vamos a hablar de otro ámbito de obras, las obras que hemos mencionado recién, el edificio de mediana altura, en donde eso no va a ocurrir. Entonces, cuando entregamos nuestro proyecto estructural del edificio estudiado, es una obra privada, junto con la memoria de cálculo, los planos de replanteo, de armado, de detalles constructivos, las planillas de doblado de barras, las especificaciones técnicas para ejecutar la estructura, todo el paquete de documentación que debemos entregar como proyecto, junto con el estudio de suelos, la presentamos en el municipio, ¿sí?, que corresponda, y por otra parte se la entregamos al comitente, otra copia. El comitente, por lo general, en el caso de este tipo de obras, la entrega al director de obra, ¿sí? Entonces, estas serían lo frecuente y lo habitual. Hasta aquí todo bien. Pero la pregunta es, ¿en qué instancia se revisa el proyecto que he elaborado y presentado? Repito, estoy hablando de un proyecto de un edificio de departamento de un rango entre 4 y 20 pisos por fijar un parámetro, ¿sí?, de comparación. Se supone que si es de 40 pisos, no, ya va a pasar otras cosas porque va a haber una consultora de ingeniería importante que va a desarrollar el proyecto con equipos independientes de ingenieros que van cotejando el desarrollo del mismo y aparte va a haber una consultora que va a revisar el proyecto, ¿sí? Entonces estamos hablando de otro rango de estructuras que son las más numerosas, ¿sí? Los más numerosos son el rango de edificios de departamentos dentro de este nivel de pisos. Entonces, por lo general, el director de obra no suele ser un especialista en estructuras, tiene otras prioridades y por lo tanto esa documentación no la evalúa. La evalúa desde el punto de vista de cómo tiene que llevar adelante la obra, qué elementos necesita y demás, y qué tiempos le requiere. Los municipios y comunas carecen de la posibilidad de evaluar el proyecto por no contar con planteles de ingenieros estructurales para revisar los mismos, y por tanto lo que controlan es que un profesional matriculado firme los planos. Con eso se da por sentado que se ha cumplimentado el requisito requerido por el municipio. Entonces la pregunta la vuelvo a hacer, ¿quién revisa mi proyecto estructural? Y la respuesta es sencilla, nadie lo evalúa. Entonces, si acaso se pudo haber generado un problema en el proyecto, y no quiero cansarlos con esto, pero les vuelvo a repetir, a lo largo de 35 años he revisado cientos de memorias y he observado, junto con colegas míos que trabajábamos en equipo, muchas veces problemas. Ahora, cuando se puede revisar una memoria y se puede observar un problema, se interactúa con el profesional que desarrolló el proyecto, se trabaja junto a él y se subsana ese problema. Entonces se evita que eso trascienda, ¿sí? Entonces, salvo que el director de obra sea muy ducho en el área estructural y detecte alguna falencia del proyecto, que muchas veces no es tan simple de detectar, la obra se va a construir con dichas falencias estructurales, que pueden llegar a ser eventualmente de graves consecuencias. A lo mejor no inmediatas, pero a mediano plazo.
Vemos derrumbes de edificios, colapsos en la etapa constructiva, colapsos de edificios con más de una década de construidos, colapsos de elementos tipo balcón, y ello ocurre lamentablemente con demasiada frecuencia. Estos colapsos no se corresponden con la probabilidad de falla estructural que asumen como aceptable los actuales reglamentos. Naturalmente, si hubiéramos desarrollado el proyecto y la ejecución de la obra en el marco del reglamento, no ocurrirían. La sociedad paga muy caro esto, con accidentes que generan pérdida de vidas y la pérdida muchas veces total del valor inmueble. Esa es la situación en la cual hoy nos encontramos. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad, para quien la quiera ver y para quien no la quiera ver. La pregunta es, ¿qué podamos hacer es decir, si es posible mejorar esta situación y reducir la probabilidad de fallas estructurales o patologías graves no generadas por defectos en las normas o reglamentos, sino por el procedimiento? Creo que es muy personal, todo lo que le estoy planteando es solo una opinión personal, por lo tanto tiene el valor de la misma, ¿sí? Un valor muy relativo, pero interpreto que sí podemos hacer algo al respecto. Y volvemos al llamado control de pares del proyecto estructural. Se presume que ese control tendría que realizarlo un profesional con suficiente experiencia en el diseño estructural, cuando menos similar a quien desarrolla el proyecto. En ese control interpreto que no deberían verificarse artículo por artículo el cumplimiento de un determinado código o reglamento, sino ser criterioso, ¿sí? Y evaluar por caminos alternativos el proyecto y los aspectos más relevantes del mismo. Y si hay dudas en criterios de diseño, en los modelos, en la validez de los mismos, o en los resultados obtenidos, o en el armado final de la estructura, entonces sí interactuar con el proyectista para aclarar esas dudas y, si es necesario, eventualmente corregir lo necesario para tener un proyecto seguro. Conozco y he hablado y hay colegas que se disgustan ante la posibilidad de que su proyecto sea evaluado por pares. Creo que no debería ser así, creo que es una forma de visualizar las cosas que no es correcta. La evaluación tiene que darse en un marco de respeto. La evaluación tiene que ser criteriosa. Sí, eso es básico. Y en realidad se puede evitar entonces que un problema que está en papel o en un plano se traslade a una obra concreta, con resultados negativos concretos, con las repercusiones para todas las partes negativas. O sea, resultados negativos no solo para el comitente, sino también para el proyectista, ¿sí? Que se pudo haber molestado porque le hayan revisado el proyecto, pero de haber ocurrido ello, probablemente esa deficiencia o esa patología se hubiera evitado. Entonces, se generó la patología, se generó la falla estructural y las consecuencias son graves para la sociedad y para el proyectista. Y para la empresa constructora también, para todos. Como agravante a lo ya comentado, hoy tenemos tiempos más acotados para responder con nuestros proyectos estructurales. Los requerimientos son más severos que antes. Tenemos que desarrollar, y los software nos permiten, modelos espaciales, que en principio parecen ser muy simples de levantar, pero el tema es si ese modelo, como lo he hablado infinitas veces, responde a que es un modelo matemático, responde a la estructura real, ¿sí? Y si estamos cubriendo las etapas constructivas y las diferentes etapas intermedias antes de terminar la obra. Las exigencias cada vez son mayores, luces mayores, secciones más esbeltas, irregularidades estructurales, grandes apeos de cargas concentradas sobre otros elementos tipo viga. Todo ello en el marco de que, bajo la hipótesis de un trabajo correcto, los actuales reglamentos, basados en el avance del conocimiento, plantean coeficientes de seguridad más acotados, aun cuando la probabilidad de falla sea muy baja
si todo está ok. Es decir, no es que los actuales reglamentos tengan un grado de seguridad menor que los viejos, por el contrario. Se supone que si hacemos todo correctamente, tenemos una estructura con un margen de probabilidad de falla muy reducido, ¿sí? Pero el tema está en que justamente las posibilidades de que durante todo este proceso complejo de elaboración del proyecto se deslice algún error no detectado y ese error termine trasladándose en la obra. Entonces, para cerrar el video, les dejo abierto en comentarios la posibilidad de que cada uno se interese, que cada uno que le interese este tema en particular, si lo desea, deje su opinión respecto de si lo ve como algo positivo o no el control de pares. Es un tema que, interpreto, se debería tratar en los colegios de ingeniería civil y organismos del Estado. Se debería debatir de qué manera podría implementarse para estructuras de compromiso medio. Naturalmente, no considero las viviendas particulares unifamiliares, hablamos de estructuras con mayor compromiso, donde el costo asociado del control de pares no incide en forma relevante en la inversión, si no sería inviable esto. Pero no incidiría en el costo final de la obra, pero sí puede incidir en la correcta inversión, ¿sí? Y fundamentalmente en preservar vidas. Entonces, acá cierro este breve video. Es un espacio de reflexión y ya les digo, queda abierto los comentarios para que ustedes emitan su opinión, como siempre con total libertad, sobre qué idea o pueden tener una idea superadora de esto. Gracias.